que se pone pues un tampón. No tiene ciencia, No tiene ningún dificultad. tipo de ciencia. Bueno, el tema del recambio, o sea, ¿cómo lo retira la persona? ¿Cada cuánto lo retira? ¿Por cuánto tiempo puede utilizar ese método de planificación? O si, sí, o como en todos los anticonceptivos, hasta que la paciente se sienta cómoda con él, pues puede utilizarlo prolongadamente. O, bueno, ¿qué recomendaciones adicionales nos podrías decir acerca del dispositivo? Bueno, la mezcla es una mezcla segura de utilizar, o sea, yo la puedo utilizar los años que yo quiera, ¿sí? Eh, Recordemos pues todo lo que les he dicho siempre, basado en los criterios de elegibilidad, y el seguimiento es muy importante. Recordemos que cuando una paciente empieza métodos hormonales en planificación, siempre hay un riesgo trombótico que generalmente es el primer año. Entonces, cuando una paciente me va a hacer un riesgo trombótico, dependiendo, por ejemplo, que ya tenga una trombofilia que yo no sabía, o que de pronto en el interrogatorio no nos dio muestras, pues que la paciente fuera a hacer un evento trombótico, de pronto por una trombofilia heredada, bueno, o una trombofilia adquirida, pues bueno, cualquier cosa. Generalmente los primeros 6 meses van a ser los más críticos, ¿sí? Si la paciente en el primer año no hizo un evento trombótico con el uso pues, de un medicamento hormonal, la posibilidad ya baja en el tiempo. Entonces, digamos, la nueva práctica de paremos los anticonceptivos para dejar descansar el cuerpo es una práctica inapropiada porque si yo paro, yo venía tomando 2 años pasas de planificar, entonces al segundo año mi riesgo trombótico baja muchísimo. Pero paro 3 o 4 meses, cuando los vuelvo a reiniciar, otra vez el riesgo trombótico se eleva como si yo nunca los hubiera tomado. Entonces, estarlos tomando como, Esporádicamente o ¿cómo decirlo yo? alternancia, Como, sí, con esporádicamente alternancia, o sí. interrumpidamente, exacto. Es un evento trombótico que siempre va a estar elevado y es mucho más riesgoso, ¿cierto? Entonces, por eso, un método que es seguro, una mezcla que es buena, si la paciente la tolera, lo puede utilizar muchos De años. hecho, perdón, Lina, y de hecho hace poco, pues en redes sociales viendo todos estos escenarios de influencers que hay actualmente, había una persona que decía como un periodo de desintoxicación, incluyendo el suspender los métodos de planificación, y pues que esto, o sea, gente que no tiene el conocimiento real de las cosas, que no tiene el conocimiento pues del rigor académico del por qué hacer o no dejar de hacer cosas, empiezan a recomendar este tipo de conductas que en consecuencia pueden llegar a ser más perjudiciales, como lo que estás acabando de decir, que es un dato importantísimo. O sea, la interrupción del método anticonceptivo lo que va a hacer es mantener ese alto riesgo de evento trombótico, que eso es delicado. O sea, eso es algo muy peligroso. En realidad es algo a lo que uno le teme, llegar a tener un evento trombótico en una paciente, por todas las consecuencias que eso puede llegar a tener, que puede que no pase nada, pero cuando pasa algo puede ser muy grave. Entonces, pues es eso, es como que la gente también se informe bien de personas profesionales en esa área, y no por esos influencers o esas personas que no tienen ninguna base ni rigor académico como para recomendarlo. De hecho, me parece muy importante esa información que nos das, porque yo no la tenía presente. O sea, yo no sabía que el interrumpir un método anticonceptivo, pues obviamente va a elevar nuevamente ese riesgo, y que el continuarlo, pues lo que va a hacer es bajar o estabilizar un poco ese riesgo. Entonces sí, de verdad que muy interesante ese punto. Continúa con lo que nos tienes para contar. Entonces, como la mezcla es muy segura, la paciente lo puede usar el tiempo que ella lo quiera. Otro tabú, otro mito que es supremamente común es que el uso de anticonceptivos hormonales va a llevar a la paciente a una esterilidad o a una infertilidad con un tiempo muy prolongado de uso. Eso es mentira, ¿sí? Y el retorno a la fertilidad es prácticamente casi que inmediato, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo suspendo la pastilla de planificar, yo por eso tomo pastas cada 24 horas, pues porque la dosis que va a estar en mi sangre va a durar Claro. 24 horas. Si me paso 2 o 3 días sin dosis, pues ya no tengo en el cuerpo y por eso reinicia la ovulación. Con el anillo es prácticamente casi que igual. Una vez yo lo retire, pues va a volver otra vez mi cuerpo a necesitar hormonas, se reactiva totalmente el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y va a volver a empezar como nuevamente el crecimiento endometrial, el crecimiento folicular y la ovulación, y la paciente va a entrar en su etapa fértil nuevamente. Obviamente, lo que pasa es que la gente se da cuenta que es infértil pues cuando empieza a buscar un embarazo. Si yo estoy planificando, pues evidentemente es porque no quiero quedar en embarazo. Entonces, pues ese tipo como de información hay que especificársela muy bien a las pacientes. Pero una paciente puede utilizar el anillo todo el tiempo que quiera.
Yo también les explico muy bien a las pacientes que uno suspende un método de planificación por dos motivos, o porque se va a pasar para algo mucho mejor a lo que se está aplicando o se está tomando hoy, o porque va a buscar un embarazo, ¿sí? Pero no deberíamos o insistirle a las pacientes o llevarles esa idea errónea de dejar descansar el cuerpo un tiempo porque luego se fue de fiesta, conoció un chico y se embaraza, ¿sí? Entonces es mejor estar planificando siempre con un método adecuado, con una eficacia alta, que recurrir a un método de emergencia, que la eficacia no va a ser igual. Sí, además que los métodos de emergencia no es que tan, o sea, no es que, o sea, funcionan, no tienen tan buena eficacia, pero también tienen otros contraindicaciones y otros riesgos adicionales, pues que Sí, no entonces son la eso, mejor eso opción, ¿no? exacto, eso es un sinfín, eso es un Sí, no es, sinfín. Entonces lo mejor es es una opción, pero no es planificar la mejor con lo que opción. uno